Estás escuchando Política al Desnudo. Al Desnudo. Un podcast para entender la política desde adentro. Desde adentro. Hola, podescuchas, yo soy David Ramos Félix y esto es Política al Desnudo. Política al Desnudo es un podcast que inicia con el fin de que los que aspiramos a participar en la política de México y sus localidades podamos aprender de los testimonios de quienes ya están en el lugar donde nosotros queremos estar. No es un podcast de políticas públicas, es un podcast de políticos hombres y de políticos mujeres que pueden llegar o ya están en los espacios de decisión más importantes del país. En Política al Desnudo buscamos desnudar los casos de éxito personal de la política mexicana. ¿Qué camino eligieron desde que estaban jóvenes? ¿Qué camino están tomando hoy? ¿Qué hábitos son el pilar de su día a día? ¿Cuáles son las lecciones que los han marcado o los errores en sus trayectorias? E incluso, ¿qué libros, qué películas, qué series los han ido formando? Todo esto con el fin de que los que aspiramos a estar donde ellos ya están podamos tener una visión más completa de lo que implica ser político, para que entendamos la política desde dentro. Política al Desnudo no tiene ninguna orientación partidista o ideológica. Yo sí la tengo, yo David Ramos Félix la tengo. Los invitados que tendremos a partir de este momento la tienen, pero el programa no la tiene como tal. Este es un podcast plural donde vamos a entrevistar a todo aquel personaje que le pueda aportar algo a nuestros podescuchas. Entonces, a partir de ahora, recibimos a cualquier individuo que pueda ser de ideologías de izquierda, de derecha, dentro de toda la gama de partidos políticos que tenemos en México, más los que surjan a partir de ahora, y son bienvenidos cada uno de ellos, para que nuestros podescuchas, que son aspirantes a ser políticos, se puedan nutrir de ellos. A partir de ahora definiremos al público, a nuestro público objetivo como aspirantes, estos individuos que como yo queremos llegar a ser actores de la política mexicana. Si te interesa que entrevistemos a alguien en específico, contáctame con él a través de la fanpage o conmigo si ya me conoces. Estoy abierto yo y me imagino que ustedes también a aprender de cualquier personaje político, lo que sea que éste está aportando a la política mexicana. Escucha este podcast desde tu auto, cuando estés caminando, cuando estés haciendo ejercicio o cuando tú quieras. Cualquier momento es bueno para escuchar este y otros podcasts. Hoy recibimos a Christopher James Barús, secretario de Vinculación con la Sociedad Civil del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Anteriormente era dirigente de la Red de Jóvenes por México. Esta entrevista se realizó el 19 de septiembre de este 2016, por lo que las referencias que ustedes puedan escuchar a las que hace en el momento de la entrevista, bueno, pues corresponden a esta fecha. Sin más, comenzamos. Christopher, muchas gracias por la entrevista. ¿Cómo estás? Muy bien, David, con el gusto de saludarte y agradecerte este momento para poder platicar contigo y las personas que nos están escuchando. Nuestros podescuchas que son aspirantes a político, creo que ya deben de saber que no batallamos para llegar a ti. Te lo planteé por WhatsApp, tú mismo me lo pasaste en otra ocasión, y aunque ya pasó ya tiempo y probablemente ya no tenías mi contacto guardado, te lo planteé, no batallamos mucho, hace más o menos 10 días y hoy estamos aquí. Christopher es un hombre accesible, o al menos lo resultó para mí. Bueno, a ver, siempre que haya la posibilidad y las agendas lo permitan, uno estará dispuesto para poder platicar, y más porque yo siempre, mi celular, mi número, todo el mundo lo tiene, yo contesto mis redes sociales, a todo el mundo le paso mi WhatsApp, y cuando se puede, y cuando no, yo no soy de esos que andan con esas falsas, esos males de la política que yo siempre menciono, que son el hacer esperar a la gente, que son el faltarle al respeto a la gente, al tiempo sobre todo, y también en andarle trayendo vuelta y vuelta y vuelta. Cuando se puede algo se hace, y cuando no, ¿para qué lo traes dando vueltas? Si tú de alguna u otra manera me hubieras dicho, puede estar el día, yo te hubiera dicho no, pero afortunadamente me dijiste, puede estar el día, va, adelante y nos vemos. Vámonos rápido entonces, porque sé que traes agenda. No, hombre, con todo el tiempo y el gusto. ¿Quién es y quién ha sido entonces Christopher James Barús? Pues, ¿quién ha sido? Pues sigo siendo. Yo soy Christopher James Barús, soy hermano de 4, somos 5 hermanos, soy hermano de 3 hombres y una mujer, hijo de Gloria, hijo de William, de Chihuahua, Chihuahua. Siempre
viviendo en colonia tradicional, la colonia Santa Rosa. Ahí estudié mi primaria, en primaria pública Melchor Huaspe, la secundaria, en la secundaria pública 3008, el bachillerato, también bachillerato público, el Bachilleres 2, en la universidad, también la universidad pública, en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Soy egresado de las escuelas públicas que me ha dado siempre mi país. Soy licenciado en Administración de Empresas, tengo una maestría en Administración Pública por la Autónoma de Chihuahua y también tengo una segunda maestría en Alta Dirección en Gobierno y Políticas Públicas por el Instituto Ortega y Gasset. Tengo 28 años, soy del 15 de noviembre del 87 y estaré cumpliendo ya los 29 prácticamente dentro de 2 meses. Que ya se te va a acabar la edad joven, ¿no? La edad que marca el partido para las aspiraciones que pueden tener distintos jóvenes. Sí, sin ningún problema. La verdad es que, bueno, en el partido es hasta los 35 años, pero para poder ser dirigentes hasta los 29. Yo afortunadamente no me quiero eternizar ni mucho menos. Soy el dirigente nacional que llego a los 24 años y voy a salir a los 28. Nunca antes había llegado a los 24 a alguien y a los 28. Tanto así que a los 21 yo ya era dirigente estatal, entonces yo creo que los tiempos y los ciclos se van cumpliendo y ahorita a mis 28 años, ya por cumplir 29 años, me siento contento, satisfecho por haber aportado y hecho todo lo que haya tenido que hacer por los jóvenes y las jóvenes de mi partido. Bien, Christopher. Oye, en este programa siempre lo he dicho, soy un creyente de que el político se va formando desde su infancia, que incluso ya trae cierta carga genética que lo lleva a en algún momento aspirar a ser político o aspirar a ser un líder dentro de su ámbito. ¿Y qué me refiero por características que se reflejan desde la infancia? Me refiero a que el niño que no tenga mucha adversidad a la crítica, que sea muy competitivo, que tenga muchas ganas de llamar la atención, que incluso sea solidario con los problemas de la otra gente. ¿Esto se le manifestó al Christopher niño? Yo la verdad es que siempre desde que estuve en la primaria, siempre era el niño que levantaba la mano para cuando te decían los compañeros, oye, pues hay que decirle al profe que no ponga examen. Entonces, a ver, Christopher, ve y dile a la maestra para que la convenzas de que no haya examen. El aventado de preguntarle esto, oye, dile a la maestra que nos deje salir 5 minutos antes. Pues ahí voy y soy el primero que me levanto o me levantaba para poderlo hacer. En la primaria, sí, fui presidente de Sociedad de Alumnos en la primaria. También fui presidente de la Sociedad de Alumnos en la secundaria, también en el bachilleres y también en la universidad, pero yo creo que más allá de eso, sin que mi padre ni mi madre se dediquen a la política, ni nadie de mi familia directa se dedique a la política, la influencia no fue como en muchos otros casos políticos que siempre dicen, no, pues es que este es político porque se lo heredado. No, en mi caso no fue así, mi caso siempre fue porque siempre levantaba la mano, siempre mandaban o siempre con una voz de mando buscaban que saliéramos a defender alguna causa o a proponer alguna solución desde chiquito, desde la primaria. Oye, Christopher, pero varias veces se ha manejado que tú sí tienes un antecedente político. Tu tío, que en paz descanse, fue presidente municipal de aquí, de la ciudad de Chihuahua, que es donde estamos grabando ahorita. Pues la verdad es que estaba yo en sexto de primaria, créeme que en sexto de primaria lo menos que yo pensaba era dedicarme a la política. Sí, primo hermano de mi madre, el ingeniero Jorge Barús fue presidente municipal de Chihuahua en el año 2001, falleció a los 11 meses de ser presidente municipal. La mayor influencia que tengo de él son las enseñanzas de familiares y anécdotas que te puedan contar, pero de ahí en más una vivencia o algo por el estilo, pues no, porque nos duró muy poco a los chihuahuenses y aparte de eso yo estaba en sexto, primero de secundaria, donde lo menos que te interesaba a los 13, 14 años era dedicarte a la política. Bueno, pero entonces ya había sido presidente de sociedad de alumnos. Sí, claro, pero de ahí en más, en pensar, en buscar algo más, yo creo que en la primaria a cualquier presidente de sus alumnos, incluso un niño de primaria, pues no creo que todavía lo tengamos visualizado como tal. ¿Son más las ganas a lo mejor del protagonismo? No, y fíjate que no tanto protagonismo, son las ganas de poder buscar hacer algo. Siempre cuando estás en contra de una injusticia o a favor de un cambio o en búsqueda de algún objetivo, el poder levantar la voz, el poder levantar la mano es lo que te termina motivando a hacerlo y en ese sentido es lo que nos tiene por acá. Oye, pero dices que en la primaria no tenías esa ambición, en la secundaria tampoco. Cuando llegas a la preparatoria ya llegas más perfilado para ser político.
¿Ya lo tenías dentro de tus ambiciones o solo eran aún las ganas de participar? Yo siempre he dicho que la política no es exclusiva de los políticos ni de los partidos políticos. La política es de la gente para servir a la gente. La política, todos somos políticos, a final de cuentas. Tú eres político cuando me estás entrevistando, eres político cuando le pides permiso a tus padres que te dejen salir, haces política cuando vas y compras algún libro o alguna película o cuando vas a algún lado. La diferencia entre los animales y nosotros es que no somos animales políticos, que tenemos la capacidad de poder racionar y poder intercambiar puntos de vista. Por eso yo siempre he dicho que todos somos políticos. Aquí la diferencia es que hay política que hoy se tiene este divorcio, esta dicotomía entre los políticos de partidos políticos y los ciudadanos. Yo creo que primero que nada somos ciudadanos todos, pero también somos políticos, y en ese sentido yo desde pequeño, desde niño, siempre he visto la política como un vehículo para ser igual a los desiguales y para poder alzar la voz hacia lo que te gusta y hacia lo que no te gusta. Y es la única forma de manera pacífica en la cual se pueden lograr objetivos, acuerdos y planteamientos que se hayan tenido trazados a lo largo del tiempo. Oye, pero insisto, ¿ya lo tenías visualizado en la prepa o fue hasta la universidad? Fíjate que fue más o menos ya en la universidad, ya cuando entramos a la universidad. Yo no pertenecía a ningún partido político. Yo soy músico, soy percusionista y tocaba con un grupo, y el PRI era el único partido que me daba la posibilidad de tocar. Entonces éramos oposición a nivel federal, éramos oposición a nivel estatal, y la única posibilidad que teníamos para poder ir a tocar era en el partido. Y éramos los únicos raros que jalábamos a los de las bandas, que jalábamos a los skaters, que jalábamos a los de BMX, que jalábamos a los grafiteros, porque era nuestro ambiente y nuestros amigos con los que tocábamos. Y el PRI era el único que nos daba la oportunidad de hacerlo. Es por eso que me meto yo ya a la política de partido. Pero de así como que visualizado y de eso quiero dedicarme, no, al contrario. De hecho, yo siempre, mi sueño frustrado es haber seguido dentro de la música y seguir dentro de mi grupo y seguir tocando. Yo siempre les cuento que cuando mi papá se dedica a eso, tiene toda la vida dedicándose a la renta de equipo de audio e iluminación y a la representación de grupos artísticos. Y cuando yo llegué con mi papá y le grabé, le di mi disco grabado y le dije, oiga, papá, quiero dedicarme a esto, me dijo, no, yo lo que quiero es que tú vayas haciendo de familia, que no andes viajando, que no andes haciendo esto, que no te andes desvelando, que estés en Chihuahua, que te dediques a otra cosa, no a la música. Y fue por eso que me dediqué a la política, que es exactamente lo mismo, nomás con un poco más de adrenalina, vaya. La adrenalina del político. Yo siempre he creído que esta es la actividad de más competencia después de la milicia y después del narcotráfico. Los que andamos en esto estamos en una actividad sumamente competida, en la que estamos expuestos a muchas agresiones de quien compite con nosotros o de la sociedad en general. Pero volviendo a esto, ¿tu papá no quería que viajaras? No quería que me viajara. No quería que viajara, no quería que me desvelara, no quería que estuviera en casa, no quería que anduviera como él, tocando en un lado, tocando en otro lado, poniendo unas bocinas en un lado, en un estado, en un municipio del país, en una feria, en un palenque, en esto, en aquello, y terminé dedicándome a esto, que es exactamente lo mismo con otra adrenalina. Y tú lo decías, son escenarios de alta competencia, y en alta competencia es necesario ser más competentes, porque en escenarios de alta competitividad, que podría sonar un juego de palabras, pero no es lo mismo, tenemos que ser más preparados y más capacitados. Y es por eso que yo siempre he dicho que en política no tiene cabida la improvisación. Esos liderazgos mesiánicos o esos liderazgos que mediante la ocurrencia, que mediante la improvisación o la locura intentan tomar decisiones de lo que afecta o beneficia a una sociedad en general, yo creo que es lo que tiene a la gente tan asqueada, tan indignada o tan enojada del ejercicio de lo público. Oye, Christopher, retomamos. ¿Qué edad tenías en el momento que entras al PRI que mencionas? ¿Fue porque te permitían expresarte musicalmente? Yo tenía 17, 18, 19. Yo dejé tocar ya de lleno en la banda, en el grupo, a los 19, 20 años. Estamos hablando de que tengo apenas 10 años, 9 años ya de lleno dentro de la política. Es sencillo, ¿por qué? Porque la única forma es trabajar. Sí, que muchas veces pensamos, o de lejos pareciera que son necesarios toda una serie de talentos y cualidades para lograr escalar como tú lo hiciste.
pero cuando uno se involucra se da cuenta que la cualidad más necesaria, al menos para mí, es la constancia. La constancia y el trabajo. La constancia, el trabajo, la disciplina, como en cualquier otra vocación. Con cualquier otra vocación. Yo siempre he dicho que esto es pasión, es vocación. Un abogado puede ser un mejor abogado si se prepara, si está constantemente. Un deportista puede ser el mejor deportista si se prepara, si entrena, si es el mejor. Un médico puede ser exactamente lo mismo si se prepara y se capacita. Lo mismo es el ejercicio de lo público. El ejercicio de lo público es el tener la capacidad de poderte preparar, de poderte cada vez profesionalizar y nunca caer en la improvisación, en la intuición o en la locura para la toma de decisiones. Oye, Christopher, pero entonces tú tenías 19 años, todavía no haces de esto tu principal vocación, pero según leo ya estaban cerca las elecciones de consejero y tú fuiste consejero de la UACH. Sí, fue en el 2007 fui consejero universitario, en el 2008 fui presidente de la Sociedad de Alumnos y fue la elección del 2007 la primera vez que incursiono ya en el partido. Y perdimos la presidencia municipal por 387 votos. Entonces, mi primera incursión dentro de política es perder una elección a la presidencia municipal en la capital del estado. Entonces, no eran momentos en donde siempre se ganaba. Yo creo que a toda nuestra generación, los que nacimos en los 80s y los que nacimos en los 80s, 90s, hemos vivido un tiempo político completamente distinto a los que viven otras generaciones. El que antes no ganaba ya gana y el que antes no perdía ya pierde. Así como cualquier juego, en cada proceso electoral es una moneda al aire, pueden ganar o pueden perder. No es como antes, hay una real competencia porque existe una real alternancia en la política y más de alta competencia como la que tenemos en Chihuahua. Fue en el 2007, me dijiste. Así es. ¿Quién era el candidato? Era Alejandro Cano para presidente municipal. ¿Y esto cómo influye en ti? Mucho, porque yo era el coordinador de primeros votantes, entonces estuve muy cerca de él colaborando y cuando perdemos la presidencia municipal por 387 votos, o sea, hace nada, en un universo no, nada, era prácticamente nada, fue mucho y me acuerdo mucho que hablé con él y me dijo, a ver, en esto se gana, se pierde y hay que echarle para adelante y de todo se aprende y yo creo que de eso aprendimos tanto que nos dio la posibilidad de tener dos decisiones, o nos salimos y tiramos la toalla apenas entrando o le seguimos para poder cambiar las cosas que queramos cambiar en la ciudad de Chihuahua. Entonces, 2007 pierden la presidencia municipal, ¿de ahí qué sigue? 2007, luego en el 2008 nos lanzamos para la presidencia de la Sociedad de Alumnos en la facultad más grande del estado con extensiones en 12 municipios del estado. Ganamos la Sociedad de Alumnos, aproximadamente como 5,500 alumnos teníamos en la facultad. Ganamos 2-1, fuimos la Sociedad de Alumnos que hasta la fecha, que yo tengo memoria, de la que ganamos hasta ahorita, hemos ganado con mayor margen de porcentual, un 2-1 la Sociedad de Alumnos, y esto fue porque estábamos en contra de lo mismo. Entonces llegamos con un discurso de transformación, de cambio, de hacer cosas distintas, y así es como llegamos y ganamos la Sociedad de Alumnos en el 2008, en el semestre enero-junio del 2008. Y esto te abre las puertas para integrarte al partido, y no es que desde tu posición, sino que a partir de la exposición que tienes en tu municipio, no digamos gobernar, sino representando a más de 5,000 personas, más que muchos presidentes municipales. Sí, claro, y la facultad más grande, no, y más que muchos municipios en el país, de 2,500 municipios de la República, solo municipios, aproximadamente unos casi 2,000 municipios de todo el país tienen menos de 5,000, de 10,000 habitantes, entonces sí era algo muy importante. Es ahí es donde ya nosotros nos metemos de lleno, en la búsqueda de poder hacer algo. Yo ahí es cuando levanto la mano para dirigir a los jóvenes periodistas en el estado, por ahí del año 2009, le di la vuelta a todo el estado, conozco los 67 municipios del estado desde el año 2009, en búsqueda de poder en el 2010 participar activamente en la elección al gobierno del estado, buscando hacer algo, buscando transformar algo y buscando trabajar algo para que existiera una real participación política dentro de los jóvenes. Antes siempre en el partido, antes del 2010, los que estaban
como jóvenes dentro de política, eran chavos de la edad que tengo yo ahorita. Eran puros chavos de 27, 28, 29, 30 años y eran los jóvenes del partido. Y nosotros llegamos teniendo 21, 20, 19 años con una idea real de transformación hacia la militancia joven del PRI. Entonces fue algo muy atractivo. Fuimos sumando voluntades en todos los 67 municipios que tuvimos como consecuencia en el 2010 llegar a la dirigencia estatal de la organización de jóvenes del partido, que nos dio la posibilidad de coordinar la campaña juvenil de la campaña del gobierno del estado en el 2010. Christopher, nos estamos saltando una parte bien importante de tu trayectoria. ¿Quién te empuja para llegar a la dirigencia estatal del Frente Juvenil? Ahí sí fue una coyuntura, porque yo, muy amigo del dirigente estatal de Oviedo Vaca, con una buena relación con el quien era el secretario general de gobierno en su momento, Sergio Granados, del gobierno de Reyes Baeza, con una buena relación con la presidencia del partido, que el presidente del partido era Memo Márquez a nivel estatal. Entonces, y luego todavía no se definía la candidatura al gobierno del estado. Entonces fue una coyuntura en donde no estaba mal con ningún actor político y era un proceso de renovación. Nosotros llegamos y luego ya se define la candidatura al licenciado César Duarte. Entonces pues vino como anillo al dedo, porque nosotros estábamos confiando en su proyecto y ya con la dirigencia fue como que la punta de lanza, por lo cual él entra con la militancia ya dentro del partido. Devolvámonos poquito en esta parte, porque algunos piensan o pensamos que tu trayectoria se explica casi en su totalidad por tu relación con César Duarte. Tengo una excelente relación con el gobernador, eso no lo puedo dudar, no puedo negar a mis amigos. Él fue la primera persona que me dio la posibilidad de trabajar en gobierno del estado. Yo fui director del Instituto de la Juventud a los 22 años y duré ahí de octubre del 2010 a febrero del 2012, y es cuando me involucro de lleno a la campaña del licenciado Enrique Peña Nieto. Y ese fue el año que yo trabajé en gobierno del estado, con una gran amistad, con un gran apoyo y sobre todo con una gran gratitud. Es ahí en donde nosotros pues te pueden apoyar, pero si no lo das y si no sirves, pues ahí quedas. Nosotros aprovechamos las oportunidades, que no soy yo, sino un grupo de jóvenes que en su momento creímos en un sueño, que nos la creímos y empezamos a trabajar. Llegamos al Instituto de la Juventud, después llegamos a la presidencia del partido y ahí se abren un sinnúmero de posibilidades que buscamos la dirigencia nacional de los jóvenes del PRI. Y no era lo mismo hacer política en Chihuahua con un amigo gobernador que hacer política en México, en donde hay 32 entidades federativas, 20 gobernadores priistas, senadores, diputados. Es completamente distinta la política nacional a la política local. Y en la política local yo tengo una gratitud plena y un agradecimiento a un aliado que en lo personal y en lo político ha sido el gobernador del estado. Devolviéndonos al momento en que eres presidente de la SAFCA, así se abrevia, ¿verdad? Así es. Estás buscando integrarte de manera importante en las campañas del 2010. ¿Cómo es que te vinculas con César Duarte? ¿Cómo es que un aspirante a político logra relacionarse y entrar al equipo de alguien que ya es un político consagrado de alguna manera? Hay que recordar que si bien César Duarte aún no era candidato, no, era el presidente del Congreso de la Unión. Que es un político consagrado, claro, que tenía un perfil de mucho crecimiento, pero bueno, ¿cómo le hace un joven de tu edad, en tu momento, como el que tuviste, para vincularse con un político de ese calado? Trabajar. La única carta de presentación es el trabajo. Yo siempre les he dicho que aquellos que anden en la política y piensen que simplemente andando detrás de él, buscando cargar maletines o buscando mediante alabanzas hacia los actores políticos van a poder llegar hacia algún lado, eso no se debe hacer. La única forma de poder llegar a donde uno tiene pensado llegar es tener tu equipo bien consolidado, con trabajo, con metas claras, con metas muy muy fijas, y es mejor ser útil y necesario que ser de alguna u otra forma el más querido o el más consentido. Nosotros tenemos un capital político en esos años, y en esos años como grupo juvenil en el estado éramos los más fuertes, que de alguna u otra forma para cualquiera que fuera la candidatura pues nos iban a voltear a ver. ¿Por qué? Porque no había jóvenes en el 2010 en el partido.
había un sinnúmero de grupitis que no tenía rumbo y nosotros pues estábamos bien consolidados con liderazgos en todas las sociedades de alumnos de la Autónoma de Chihuahua, en las sociedades de alumnos de los tecnológicos en todo el estado, de las universidades privadas. Entonces teníamos un liderazgo que fuera quien fuera el candidato iba a llegar. Entonces mucha gente dice, oye, entonces ¿cómo le hace un político para poder llegar con aquellos políticos que los volteen a ver? Pues primero, no estar obsesionado en que te volteen a ver, no, estar trabajando, ¿para qué? Para ser útil y ser necesario. Pues claro, para que lo volteen a ver. ¿Él te buscó a ti entonces o tú lo buscaste a él? Él se acerca con nosotros como agrupación y nos dice, ustedes traen un gran movimiento, coincidimos en esa etapa, en la forma de pensar, en la visión de lo que necesitaba Chihuahua. Chihuahua estaba muy convulsionado en esos momentos, no existía la vida nocturna para nuestra generación. Cada lunes y martes en el Periférico de la Juventud y en la Francisco Villa, precisamente donde estamos hoy en día, había un muerto, 2 muertos, 3 muertos colgados. Vaya, en Juárez a las 10 de la noche ya parecía que había toque de queda. Eran momentos muy complicados en esos años. Entonces nosotros con ese liderazgo lo que buscamos eran hacer cosas buenas. Le gustó nuestro proyecto, nos buscó, nos escuchó. Yo como cabeza del proyecto, pero no simplemente yo, sino un gran equipo de trabajo, nos convenció y nos la jugamos, creímos, cuando en su momento no era siquiera el hombre que mucha gente pensaría que fuera o hubiera sido el candidato. No estaba arriba en las encuestas y la gente pensaba que no iría a ser él, pero nos convenció en su momento de tal forma que nos la jugamos y fuimos un grupo de jóvenes los primeros que abrimos brecha en el 2010 para poder llegar a ese objetivo trazado hace 6 años, que era el gobierno del estado. Oye, bueno, avanzamos esta parte donde contabas que no era solo una buena relación con César Duarte, sino que también tenías una buena relación con el entonces dirigente del Frente Juvenil, también con el dirigente del Comité Directivo Estatal del PRI. Eras visto ante la sociedad. Quiere decir que no era solo el padrinazgo de César Duarte. Pues mira, la verdad es que hay una gran amistad, pero no era simplemente eso. Era porque había muchos, era una buena relación. A mí el exgobernador me había tomado protesta como presidente de la sociedad de alumnos, el presidente del partido, yo le llenaba los eventos con actividades distintas de jóvenes, y el dirigente de los jóvenes del PRI en su momento, mi amigo Viedo Vaca, tenía todo su impulso y todo su apoyo. Entonces se conjugaron una serie de cosas. Yo siempre he dicho que cuando se dan las cosas que uno tiene pensada, no es simplemente la decisión o que esté en manos de solo una persona, es un conjunto de cosas y de coyunturas que se van dando, que terminan como consecuencia llegando y logrando los objetivos que nosotros logramos. Y el peso propio, no era solo una buena relación con los actores decisivos. Es que todo mundo puede tener buenas relaciones, pero si no tienes trabajo, no tienes equipo, no tienes idea, no tienes gente y no tienes liderazgo, no llegas a ningún lado. Y antes de que sigamos avanzando, Christopher, ¿algo que quieras destacar de tu paso por la SAFCA? Que cuando se leen currículums tuyos, lo que más resaltan de tu paso por la sociedad de alumnos es lo que fue este proyecto de la estación Lince. A mí me da mucho la atención, porque es algo que fue hace ya casi 10 años y sigue marcando historia. Eso quiere decir que hicimos algo bueno. Propusimos que si no podíamos cambiar el sistema de transporte de los estudiantes de su casa a la escuela o de la escuela a su casa, mínimo pudiéramos tener un espacio digno en donde impulsamos y buscamos recursos ante el ex rector, ahora el contador Raúl Chávez, ante el ex gobernador del estado, para conseguir los recursos necesarios para construir una estación Lince. ¿Qué es esto? Un espacio digno, con aire acondicionado, con calefacción, lugar cerrado, con cristales, que le permitiera, si no podemos mejorar el que un estudiante llegue bien o llegue a tiempo, pues mínimo que mientras está esperando lo haga bien y lo haga confortable. Esto era como como una parada de autobús mezclado con una sala recreativa. Es una parada de autobuses de primer mundo, que es la primera que yo he visto en todo el país, que tiene capacidad para poco más de 100 alumnos, con aire acondicionado, con wifi. Ya no sé en qué condiciones ahorita. Estoy hablando de eso que fue cuando apenas la inauguramos hace como unos 8 años,
pero cuando apenas lo inauguramos tenía sillones, tenía salas de estudio, tenía wifi, tenía salas de espera, tenía máquinas expendedoras de agua, de café, vaya, una estancia confortable que si está lloviendo, que si está nevando, que si está haciendo mucho calor, puedas tú estar a gusto esperando el camión. Bueno, esto le podrá sonar a bastante para muchos de nuestros podescuchas para hacer un trabajo de un presidente de sociedad de alumnos. Y lo fue mucho, porque fue una inversión de buscar recursos de poco más de 1,5 millones de pesos entre el gobierno, el estado, entre la rectoría, entre recursos de la dirección y entre recursos que nosotros generamos como sociedad de alumnos. ¿Para qué? Para poder construir un espacio digno de espera. ¿Qué edad tenías? Tenía 20 años. 20 años, Christopher ya anda manejando presupuestos de 1,5 millones de pesos. Así es. De 1 millón de pesos era lo que manejábamos en la sociedad de alumnos. Y afortunadamente en donde hemos estado, nunca hemos tenido señalamientos de malos manejos, porque afortunadamente, si de algo estoy convencido, es que la política no es para hacer dinero, no es para enriquecerse, sino para servir y no para servirse. Pero uno siempre va a estar tentado. Entonces, tú ya llevas esta tentación desde los 20 años. Bueno, tal vez desde antes en las sociedades de alumnos pasadas, donde la dimensión del dinero iba acorde a tu edad. Claro. Pero en este momento ya era una cantidad de dinero muy importante para la edad que dices que tenías. Y ya te veías desde ese momento en esta relación del político con el dinero. Y que más adelante me gustaría volver a tocar. Pero avancemos con esto. Cuando eres nombrado el líder del Frente Juvenil, ¿todavía eres estudiante? Ya era egresado. Estaba en el lapso de estar saliendo de la universidad, pero en los últimos trámites para poder ya ser egresado totalmente. Eso fue por ahí del mes de marzo. Ya era dirigente a inicios de año, pero se oficializó en la toma de protesta hasta que vino el dirigente nacional, mi antecesor Canet Vázquez, por ahí del 7 o 9 de marzo del 2010. Entonces ya se oficializa en marzo del 2010 y fue de ahí a la campaña, que fue desde la misma organización de jóvenes del partido la que llevara las riendas de la campaña juvenil del entonces candidato a gobernador. Oye, y todo esto podrá sonarle a varios de nuestros podescuchas que son de todos los partidos y algunos no lo tienen, que este es un proyecto basado en el dinero. ¿Esto es así? Pues yo lo he dejado muy claro, yo nunca he estado en una escuela privada, mis padres no se dedican, mi madre es ama de casa, mi papá se dedica a rentar bocinas para 15 años, bodas y eventos, él siempre ha estado inmiscuido en la iniciativa privada, pero nunca con una riqueza de gran abundancia, ni mucho menos, y la posibilidad que he tenido siempre de crecer ha sido con el trabajo y con el esfuerzo. Mucha gente dice, oye, pues a ver, Christopher James Barús, bueno, pues qué culpa tengo yo de llamarme así, digo, así sean mis papás, así me heredaron el apellido, pero siempre ha sido con trabajo y con esfuerzo la única forma para poder salir adelante. Hasta este momento sigue siendo Christopher un joven de clase media que ha logrado sus cosas con trabajo y eres dirigente del Frente Juvenil. ¿Cómo vives la campaña del gobernador? Fue una campaña muy interesante porque había una alta esperanza en que se pudiera recuperar la seguridad en Chihuahua. Recordemos cómo era Ciudad Juárez en el año 2009, en el año 2010. Recordemos cómo era Chihuahua en el año 2009, en el año 2010. Parecía un campo de guerra, era muy complicado. Bueno, en Juárez había policía militarizada, andaban militares. Yo no me puedo sacar de la cabeza ese 16 de septiembre en donde el grito de independencia se dio ante nomás las policías municipales porque no se podía hacer un evento masivo. En ese momento es donde estaba, entonces había una gran expectativa de muchas y de muchos jóvenes de que pudiéramos cambiar la situación, así como también había una gran esperanza de que pudiera haber mayores espacios educativos en nivel medio y en nivel superior, porque habíamos muchos que queriendo entrar a bachillerato o queriendo entrar a universidad no lo podíamos lograr por falta de recursos. ¿Te gustó? Dale like a la página de Política al Desnudo en Facebook, ya sea el medio que te hayas enterado de este podcast, ya sea video, ya sea YouTube, ya sea el mismo podcast en su base de datos en iTunes, en iVoox. Dale like a nuestro fanpage, suscríbete a la plataforma que se te acomode para que puedas escuchar nuestras entrevistas anteriores y la segunda y tercera parte de esta misma entrevista que le hicimos a Christopher y las que se vienen con los invitados que ya grabamos
distintas entrevistas de podcast. Y proponnos, como dije al inicio, proponnos a quien quieras que entrevistemos. No estoy cerrado a ningún partido ni a ninguna orientación ideológica. Vamos construyendo con un podcast rico en contenido para todos los aspirantes a políticos de México. Nos vemos pronto. Acabas de escuchar Política al Desnudo. Al Desnudo. Un podcast para entender la política desde adentro. Desde adentro.